Un saludo para todos. Para el día de hoy hablaremos de los ventiladores Macroair, marca representada por la Minaire y su línea de frío exclusivamente para Colombia, Panamá, Ecuador y Perú. ¿Qué es HVLS? Como sus siglas lo dicen, este tipo de ventiladores se caracterizan por manejar un alto volumen o caudal de aire basados en una baja velocidad de las hélices o aspas del mismo ventilador. A mediados de los años 90, Walter y Eddie Boyd diseñaron, inventaron y vendieron los primeros ventiladores de HVLS con una necesidad. Esta necesidad partió de ayudar al sector de la ganadería en reducir la temperatura promedio de los establos de vacas lecheras. Al reducir la temperatura promedio, se aumentaba la productividad de las mismas. Fue así como sacaron su empresa y ahora Macroair es líder en rendimiento, eficiencia y confiabilidad. La sede principal de Macroair está ubicada en la ciudad de San Bernardino, California. Pero, ¿qué beneficios trae? El enfriamiento evaporativo, como muchos conocen el concepto de enfriamiento evaporativo, reduce la temperatura efectiva en un área. La temperatura efectiva siempre está en función del movimiento del aire, la humedad y la temperatura. Si se aumenta la temperatura en los termóstatos, es decir, si aumentamos la temperatura de confort en los termóstatos, lo que se hace es que se reduce el consumo del aire acondicionado. Por cada grado Fahrenheit que se eleva la temperatura, se está reduciendo el consumo de energía entre un 3 y un 5%, lo que nos da un ahorro en gastos. Y esto se hace mezclando lo que tiene que ver con aire acondicionado y los ventiladores HVLS, ya que si se aumenta la velocidad del aire entre los 25 fpm y los más o menos 50 o 100 fpm, pegándonos al Ashore 55, se obtiene también una reducción de la temperatura promedio más o menos en 2 grados. Aplicaciones. La mayor necesidad de ventiladores se encuentra en los edificios grandes, en almacenes y centros de distribución, bodegas y otros. Sin embargo, cualquier espacio de tamaño, cualquier tamaño, puede beneficiarse de la estratificación y el suave movimiento del aire proporcionado por este tipo de ventiladores. Los siguientes son algunos ejemplos de aplicación donde se ha marcado diferencia. Entonces tenemos mmm, gimnasios o salas de entrenamiento, hangares, eh, aeropuertos en las zonas de salas de espera, centros de distribución y bodegas, restaurantes, bares, hospitales, talleres y entre otras aplicaciones en las cuales se puede utilizar este tipo de ventiladores. Entonces entramos ahora en la tecnología Airvolution. ¿Qué características son las que acompañan a este tipo de ventiladores? Primero, son reversibles. Esta aplicación se encuentra dentro del control de funcionamiento del mismo ventilador. Las aspas son de tipo ala de avión, patentadas exclusivamente para Macroair. Son en aluminio anodizado, que le da protección a los ambientes agresivos. Están listados bajo UL. Son compatibles con el BMS y tienen comunicación BACnet o Modbus. El sistema de montaje viene incluido por defecto y dependiendo de la aplicación hay varios sistemas. El control es digital y viene incluido en los ventiladores y manejan varios tipos de pintura según las necesidades de los clientes. Solo los Airvolution tienen estas características importantes que ningún otro competidor tiene. Ejemplo, el motor es electroconmutado, de accionamiento directo. No hay escobillas, no hay engranajes
y es el único ventilador industrial de accionamiento directo en el mercado. Es silencioso, ya que en el momento de no haber motor reductor solo se escucha el movimiento del viento. Es más ligero, ya que al eliminar el motor reductor, esto convierte el Airvolution en el ventilador industrial más ligero. La instalación es más rápida. Con el sistema del Rapid Mount no requiere cables de conexión y las instalaciones de este tipo de ventiladores se tardan una hora o menos. Hay un controlador o un AirBrain interno integrado en los motores, lo que significa que hay mayores capacidades y menos paros molestos. Hay un ajuste de voltaje. La unidad la unidad motora se adapta a una amplia variedad de voltajes de entrada y mantiene el ventilador funcionando cuando hay caídas de tensión o problemas de picos de energía. Algo importante y es que en el momento en que se trabaja con variadores de velocidad, la temperatura nominal de trabajo debe estar más o menos en los 40 grados centígrados. Cuando la temperatura aumenta, se reduce la eficiencia y el rendimiento del ventilador y en ocasiones también se puede presentar apagados del mismo. Con el Airvolution, este se puede trabajar hasta 60 grados centígrados para techos de almacenes calientes sin que se tengan esas pérdidas de rendimiento o apagado al mismo. En los modelos Airvolution 550 y 780 se ofrece refrigeración centrífuga con cuchillas huecas, que permite que la acumulación de calor en los componentes eléctricos se escape rápidamente por la unidad del motor y en parte permitiendo la calificación de una temperatura más alta. Se puede hacer desde el controlador la programación de las aspas del ventilador, es decir, que las aspas uno las puede programar dependiendo de los diámetros que se tengan y dependiendo del motor y en un momento dado se pueden simplemente cambiar las longitudes de las aspas sin necesidad de hacer un cambio en toda la estructura o en todo el ventilador. Está listado UL507 y tiene un grado de protección IP65 a prueba de polvo e intemperie, lo que permite que el ventilador pueda ser utilizado al aire libre eh, sin necesidad de una protección especial. La garantía es de 50.000 horas. Estas 50.000 horas son contadas internamente por un reloj integrado que tiene el ventilador y el cual en el momento de cubrir alguna garantía siempre nos vamos a referir al contador interno que tenga el motor. Aquí vemos el tipo de tecnología Direct Drive. Es la tecnología del motor que es superior a los otros motores de transmisión directa que se tienen en el mercado. Los modelos de transmisión directa utilizados convencionalmente usan devanados en cobre y son mucho más pesados, menos eficientes y más problemáticos a la hora de usarlos. Los Direct Drive permiten usar un motor más potente en un paquete mucho más pequeño que genera más torque. Y esta es una tecnología probada desde hace más de 50 años, llamado motores de flujo transversal, y en este momento están disponibles en los ventiladores de Macro Air. Aquí vemos la tecnología entre el rotor y el estator de los ventiladores. Miremos la diferencia entre motor reductor y un motor electroconmutado o un ventilador sin motor reductor. No hay que lubricar, no hay sellos, son libres de mantenimiento, son más livianos,
en cuestión de ruido, como se dijo anteriormente, simplemente escuchamos el aire, el consumo de energía es menor. Hay movimiento solamente en dos partes, no en varias partes que puede tener un motor reductor, y por eso se da la garantía de las 50.000 horas en este tipo de ventiladores. Como les dije, son protección IP65 y hay 50.000 horas de garantía, que vamos a ver en un ejemplo más o menos cómo se mide. Si el ventilador está trabajando 24/7, es más o menos 5.7 años. Si trabaja 120 horas por semana, por 52 semanas, son más o menos 8.1 años. Si trabaja 12 horas al día, 7 días de la semana por 52 semanas, son 11.4 años, y así sucesivamente. Dependiendo de las horas de trabajo, es la garantía del ventilador, porque, como recuerden, como les dije anteriormente, siempre nos vamos a referir al contador interno del ventilador. ¿Cuáles son los productos de Macroair? Dentro de los productos de Macroair tenemos el Airvolution modelo 780. Es un ventilador que se fabrica, es la gama más grande, la más grande de ventiladores más grandes. Es un ventilador que se fabrica de 20, 22 y 24 pies de diámetro. Los motores que utilizan van hasta 2.1 caballos. Se puede utilizar para cualquier tipo de aplicaciones. Están listados UL 70507 e IP55. Tienen la misma característica de los que les hablé ahora. Son reversibles, motores electroconmutados, sin motor reductor, las aspas en aluminio anodizado. Estas aspas también pueden ser pintadas y vienen también con la opción de diferentes tipos de montaje, aunque el ventilador viene con un montaje por defecto de Rapid Mode. Está el modelo 550, que son ventiladores que van desde los 8 hasta los 18 pies de diámetro, de 2 en 2, pesando desde 8, 10, 12, 14, 16, 18 pies, con motores de 1.05 caballos, con las mismas características de los ventiladores 780. Dentro de la gama de los ventiladores tenemos los 370, los 550, los 780 y los ABD3, que son ventiladores que vienen solamente con 3 aspas. La efectividad del ventilador depende meramente del diámetro. Es decir, los ventiladores deben cubrir más o menos entre 4 y 5 veces su diámetro. Y es por tanto que aquí estamos viendo cómo debería ser el espaciado dependiendo del tipo de ventilador que estemos usando. Dentro de los controladores para este tipo de ventiladores tenemos controladores en los cuales se pueden manejar desde 6 hasta 30 ventiladores, todo en un mismo controlador. El controlador estándar que viene en el ventilador es este tipo de controlador que se está mostrando acá, y acá pues simplemente vemos una antigua versión que se tiene de los ventiladores. Referente a la competencia directa de los Macroair es Vigas Fans. Vigas Fans ofrece una garantía que está entre los 7 y los 5 años, dependiendo de dónde esté el ventilador, ya sea en los Estados Unidos o por fuera, y del tipo de instalación que haya del ventilador. Con respecto a las aspas de los ventiladores, vemos acá el tipo de aspa de Vigas Fans, y aquí vemos el tipo de aspa
de Macroair. Macroair tiene un diseño patentado del ASPA. Es un ala o aerodinámica con un ángulo de inclinación específico para lograr la mayor eficiencia en términos de movimiento del aire, utilizando la menor energía y generando el menor par torsor. Los ángulos de inclinación altos aumentan la demanda de energía geométricamente y el torque también. Y esto lo que hace es que reduce la vida del ventilador. En comparación con el peso, vemos que los ventiladores Macroair son casi un 50% más livianos que los ventiladores o que el ventilador más grande de Vigas Fans. Macroair no utiliza alerones. ¿Por qué? Porque los alerones incrementan el torque. Al incrementar el torque, se reduce la vida del ventilador y los alerones perturban el flujo del aire, que lo que hace es disminuir la eficiencia del ventilador. Como aplicación especial, Macroair cuenta con un programa CFD llamado Airbus. El Airbus se puede utilizar enviando para simulación de flujos a fábrica o se puede utilizar online. Este es un CFD que modela con precisión el rendimiento de los ventiladores en un espacio y es una gran herramienta que ayuda a los clientes a visualizar el alcance y las velocidades proyectadas del flujo del aire en un espacio. Esto si no lo tiene ningún competidor. Hay una herramienta online en la cual se puede eh, utilizar, se puede fabricar o construir los espacios que se tengan y dependiendo del tipo de ventilador y el tamaño de los espacios, más o menos hay respuesta entre 1 y 24 horas. Los resultados obtenidos se envían a los clientes y en los resultados se pueden obtener vistas de rendimiento 2D o un layout de cómo serían las velocidades del aire, una vista en 3D de verificación de chorro de aire y una animación de flujo del ventilador. Dentro de los estándares de la industria están certificados bajo AMCA, listados UL y se adhieren a la normatividad NPFA, dándonos también las características de cómo los ventiladores se deben usar en el momento de tener aspersores y cómo se deben enclavar en el momento en que haya una señal de incendio en el edificio. Utilizar este tipo de ventiladores también da créditos LEED. La eficiencia energética y los beneficios ambientales de los ventiladores HVLS los han convertido en una estrategia para obtener una certificación LEED. Esto es particularmente cierto para edificios donde se tengan techos altos, almacenes, bodegas o centros de distribución, donde el ahorro de energía puede ser significativo. En climas incluso moderados, se puede eliminar el, el aire acondicionado y tener solamente este tipo de ventiladores HVLS, manteniendo el confort térmico. Los ventiladores HVLS pueden ser también una parte integral de una estrategia general para reducir los consumos de energía, haciendo un mix con el aire acondicionado y crear un ambiente interior saludable, mejorando también la calidad del aire y reduciendo la carga de los equipos de aire acondicionado. Algunos de los ítems por los cuales se puede dar puntos LEED están con consumo de energía, eh, calidad del aire e innovación.
Algunos de los consumidores o clientes que tienen este tipo de ventiladores a nivel internacional son las marcas listadas aquí en esta diapositiva. Y bueno, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Luis Felipe Trejos, director de Operaciones e Ingeniería de Laminaire SAS. Mi email está allí. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier información adicional, la pueden enviar vía email y les estaremos contestando a la brevedad. Para todos ustedes, muchas gracias y nos veremos luego en una próxima capacitación.